Bueno, y con mucho oficio, y demostrando el oficio que ella tiene, conocimiento, talento, y además camiseta puesta de la mañana en camino, vamos a recibir a nuestra querida y admirada, la economista, docente, investigadora Gabriela Mordecki. Buen día y bienvenida, Gabriela. Hola, ¿qué tal? Buen día. Acá estamos, nada, intentando, bueno, aclarar algunos puntos que siempre, nuevos, que siempre aparecen, la realidad nos desafía, diariamente, ¿no? Hay arriba de la A mesa tratar de entenderla. cosas que tienen que ver con, que atraviesan muy mucho la vida cotidiana de las personas y que fueron noticia y de algún modo no han dejado de hacerlo, como, bueno, ANCAP y sus famosas tarifas, el concepto nuevo para los uruguayos, esto de la paridad de importación, y ahí apareció el viejo concepto, los subsidios, el precio del supergas. Bueno, profe, usted arranque para donde quiera. Sí, bueno, empecemos capaz que no por el principio, porque si no nos vamos demasiado lejos. Pero digamos que en Uruguay las empresas públicas son empresas no totalmente, pero en gran medida monopólicas. ¿Por qué? Bueno, porque hay algunos servicios o productos que no es rentable, digamos, producirlos, sobre todo para un país pequeño como Uruguay, en gran escala, se precisa, por lo tanto, una empresa es la que es, digamos, la que lo tiene que hacer y bueno, ante la posibilidad de que se instale un monopolio privado, el Estado hace muchos años en Uruguay, cosa que además fue defendida en plebiscitos diversos para Ujú. distintas empresas, los uruguayos decidimos que queríamos que siguiera en manos del Estado la provisión de estos servicios. Así es. Sin embargo, bueno, los precios que se fijan por estos servicios, cuando uno tiene un monopolio, tiene todo el poder, digamos, y además es un producto que además de tener el monopolio no se puede importar, ¿no? Como son, vayamos ahora directamente al caso de ANCAP y los combustibles. Bueno, los precios, el poder lo tiene la empresa o su dueño, que es el Estado, ¿no? Y en este caso, bueno, el poder ejecutivo que está como por encima de eso, ¿no? Entonces, bueno, hubo como distintas épocas de las tarifas, se utilizaron, por supuesto, porque de verdad, cuando uno tiene una tarifa que digamos, por encima de los costos, eso genera una ganancia para la empresa que luego va a rentas generales y después a pagar todas las cuentas que tiene el gobierno, ¿no? Ujú. Nada, las jubilaciones, el salario de los maestros, de los policías, digamos, más recursos yo qué sé, nada, muchísimas cosas. Bueno, eso va, digamos, esa ganancia que se genera se distribuye como entre todos, ¿no? Sin embargo, ya hace tiempo, ¿verdad? Como el costo de los combustibles además afecta como la matriz productiva, porque bueno, es un costo, no tanto para los particulares, también para los particulares, pero en gran medida, digamos, estas discusiones vienen como costo país. O sea, es caro el combustible y ahí empiezan, hace ya unos cuantos años se había establecido una paramétrica, tampoco nunca fue demasiado transparente, donde estaba, bueno, el precio del petróleo y el precio del tipo de cambio, que son, bueno, los insumos de ANCAP para todos los combustibles que se generan, o por lo menos eran en aquel momento. Luego, con la venida de Alur, se saca una ley donde una parte del combustible, tanto del diésel como de las naftas, debe ser mezclado con una parte con alcohol digamos, para la nafta y biodiesel, ¿verdad? Para el gasoil producido por Alur, ¿no? Entonces tiene como un componente, digamos que la idea en ese momento fue, bueno, fue
digamos, cuando se dio un fuerte aumento del precio del petróleo, ahí antes de la crisis financiera internacional de 2008, ¿no? Entonces ahí fue que toda esta idea se generó y además de, bueno, de ir avanzando hacia, por ejemplo, ser más autónomo en la obtención, digamos, de combustibles y bueno, y además como son biocombustibles, bueno, es como si uno lo mira, ¿verdad? A largo plazo, decís, bueno, es una inversión que el país hace para en el futuro tener esta autonomía, etcétera, etcétera. ¿No? Pero bueno, en ese esquema más o menos estábamos. Sin embargo, este nuevo gobierno viene como con una idea nueva, que en realidad no es tan nueva, ¿verdad? Ya se venía manejando, pero bueno, lo aprueban en la ley, en la LUC, en la ley de urgente consideración, muchos artículos, hay toda una parte destinada a las empresas públicas. Además, existe en Uruguay unas unidades como de contralor, ¿verdad? Que son, o reguladoras, que son URSEA y URSEC. URSEC es para los combustibles y URSEA, no, perdón, al revés. URSEC es para las comunicaciones, URSEA es para la parte de combustibles, que bueno, son unidades reguladoras que tienen su independencia, pero en realidad es como difícil de separar porque, bueno, dependen también del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, ese es un problema que muchos, además, digamos, economistas que estudian como esta cuestión, lo han puesto sobre la mesa, que el regulador y el regulado no pueden depender del mismo, ¿no? Porque Claro. entonces como que darle más independencia a URSEA y URSE, que sus ¿no? Autoridades, digamos, se desfasen o sea, sean técnicas y no cambien cada vez que cambia el gobierno. Pero bueno, por ahora eso no fue así y acá cambiaron cuando vino este nuevo gobierno. Entonces, bueno, como que por ahí habría alguna falla en el sentido del armado del esquema, ¿no? Y bueno, y allí lo que se decía es que iban a elaborar lo que se le llamó precio de paridad de importación y en base a eso iban a fijar las tarifas de los combustibles en particular, ¿no? Eso fue para los combustibles. Entonces, bueno, claro, el gobierno lo pospuso esto debido a la pandemia, ¿no? Y comenzó a darse a partir de mayo, ahí junio, empezaron, ¿no? Y supuestamente todos los meses tendrían que haber cambios de acuerdo con este cálculo que hace de precio de paridad de importación de los distintos combustibles. Podríamos decir que eso, muy a grosso modo, si el petróleo sube, cada mes la nafta te sube, si el petróleo baja, cada vez la nafta baja. Bueno, teóricamente es así. Lo que sucede es que tampoco la ecuación, digamos, que todas las cosas que incluyen los precios de paridad de importación, no es algo que uno conoce, digamos, el resultado, pero cómo es el proceso, no lo sabemos. Y además, el ministro de Industria dijo que hay lo que se llama un factor X, que es un costo que tiene ANCAP, un sobrecosto, digamos, que habría también que ir incorporando a los precios, que no está en los precios de paridad de importación. Entonces, podría suceder que cuando sube, todo sube, pero cuando tendría que bajar, ahí el gobierno diga, ah, no, ahora vamos a aprovechar a ajustar el factor X. Y entonces te ponemos 2% más. El tema, además de qué es, digamos, el precio de paridad de importación es algo muy teórico, ¿verdad? Porque
no hay empresas, o sea, cómo nosotros podemos importar gas, digamos lo que aquí se conoce como supergas. Lo que hay que se puede importar y se importa es el gas natural que se importa de Argentina, tenemos un gasoducto, pero ese es otro producto distinto que no va adentro de una garrafa. Entendido. Entonces, bueno, ahí ya la parte técnica no sé, me pierdo en ese asunto. El tema, además, que en el precio final que recibe, digamos, el consumidor, el que yo pago en la puerta, incluye, y es una parte inmensa del precio, es el costo de distribución y comercialización, o sea, o sea, una vez que sale el supergas, digamos, de ANCAP, digamos, digamos, todo lo que hay en el medio, y eso en la tarifa que uno paga es, no sé, como el 60-70% del precio, es esa otra parte. Entonces, en realidad, hay otros analistas que dicen, bueno, discutamos todo, lo mismo con la nafta. Eso también apareció en algún momento, que está regulado cuál es el porcentaje que ganan las estaciones de servicio. En el precio de la nafta que nosotros pagamos o del diésel, hay un porcentaje que se lo lleva la estación de servicio, otra anterior también, por supuesto, hay un camión, ¿verdad?, que lleva el combustible de un lado al otro, eso también está en el precio, etcétera. Y en general todo eso está como bastante fijo, no hay competencia ahí. El mercado del supergas tiene varias empresas, pero digamos, no compiten en precio porque todas cobran exactamente lo mismo. ¿No? Y además, si se te acabó el supergas y llamás, sale más caro. O sea, y ahí no hay competencia. Todos te cobran lo mismo, ¿no? No es porque esté más cerca o más lejos. Sí, sí, claro. Entonces, como que esta cuestión de cómo se fijan los precios de estos combustibles es como súper compleja y no es nada lineal. Entonces no podemos, o sea, más allá de que digan, ah, sí, el precio del petróleo subió, yo qué sé, 3 pesos, vamos a ponerle eso, pero bueno, de esos 3 pesos, ¿cuánto realmente les llega a ANCAP y cuánto quedan en el medio de esta cadena? Bueno, es difícil de decir. Pero además, solo como pregunta para que en todo caso, como quien Dale. le hace la pregunta a una profe para que después cuando tenga tiempo lo desarrolla, porque ahí sí que me pierdo. Aún con todas estas fragilidades que vos Sí, señalaste, pregunto lo siguiente. Sube el precio internacional del petróleo, Uruguay es importador de petróleo, sí. por ende tomador de precios, ¿verdad? Entonces se ve obligado a aumentar en 10 pesos el litro de nafta. Estoy diciendo cualquiera, ¿de acuerdo? Está bien. Eso va a provocar el aumento de los combustibles, a su vez va a provocar, esto cualquiera lo sabe, una cadena de aumentos distintas en otras áreas de la economía nacional. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, claro, claro. ¿Verdad? La pregunta es, al otro mes, los árabes con no sé qué, con no sé cuánto, no sé qué lío hay, produce más y el petróleo cae abruptamente, entonces las naftas estarían en condiciones de bajar 20 pesos. ¿Me va siguiendo? Sí, claro, claro. Subieron 10. Ahora, todo lo que subió por el efecto incidencia del petróleo, por lo tanto de las naftas, al otro mes, ¿también va a caer el precio? Difícil, ¿no? Es una muy buena pregunta, capaz que me gustaría hacer capaz que una aclaración anterior en el sentido de que esto también es como algo hipotético, o sea, Uruguay no compra petróleo todos los meses, no le sale a Sí, está bien, ANCAP. está bien. No, pero Está bien. digamos, pero eso el gobierno no lo está poniendo arriba de la mesa Pero es buen porque dato ese, claro. el gobierno en Uruguay más o menos se compra petróleo, no sé, para 6 meses. También se pueden contratar seguros de precio. Hay otras herramientas que se han utilizado en el pasado. Y si bien Uruguay el año pasado no se benefició
precios mínimos que hubo, porque ya había, cuando no, por el COVID cayó muchísimo, ya había comprado y bueno, la capacidad de stock de combustible es limitada porque es lo que tiene ANCAP. Cuando empezó a subir, recuerdo, inclusive la ministra salió a hablar en el mes de enero de que el sobrecosto que se estaba pagando, no sé qué, calculando con el precio de mercado del petróleo, pero no era tampoco el precio que había pagado ANCAP, que era bastante más bajo y tenían stock. Entonces, en realidad, deberían ser más transparentes también en ese sentido y no estar cobrando el precio de mercado cuando ese no es el verdadero precio que pagan CAP. Pero bueno, es Entiendo. todo, como ves, muy complejo. Y ese otro factor que vos mencionabas también es muy cierto, porque, y creo que ya lo hemos comentado en otras oportunidades, los precios en general son lo que se llama rígidos a la baja. O sea, los precios suben, pero para que bajen, muy Son difícil. rígidos. Rígidos, exactamente. Entonces, un ejemplo de esto, por ejemplo, fue cuando bajó el IVA, cuando la reforma tributaria se eliminó el COFIS y bajó el IVA, que es un componente, digamos, que se le suma a los precios. Sin embargo, los precios no bajaron, o sea, toda esa parte se la apropió, digamos, la cadena distribuidora o los proveedores, no sabemos dónde quedó, pero no fue al consumidor final. Y entonces lo que hizo el Estado para las rebajas adicionales de IVA vienen directo al consumidor a través de las tarjetas las compras con tarjeta de débito. Esa fue la razón, además de promover el uso del débito, el que el descuento del IVA, que es un impuesto que pagamos los consumidores, cuando baja, realmente no quede metido dentro del precio, sino llegue al consumidor, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Sin embargo, hay otro punto que me gustaría Sí, comentar que está nos vinculado a quedan esto. unos poquitos minutos y no, Sí, estoy seguro que sea cuál es, porque además Juan Antonio sí, que nos escribe, oyente que nos escribe en el chat sí. del canal YouTube, dice, si vamos a estudiar los subsidios, estoy de acuerdo, pero hacemos el estudio de todos los subsidios, incluyendo el campo, dice Juan Antonio. ¿Ibas a hablar de los subsidios? Exactamente, iba a poner el tema de los subsidios, porque aquí se empezó a hablar, además, digamos, de que el supergas está subsidiado, de acuerdo con lo que habló el ministro y las autoridades de ANCAP, el subsidio es muy grande, ¿no? O sea, el precio tendría que ser como el doble del supergas. Ahí, bueno, cómo son las escalas de costos y de precios tampoco lo conocemos, porque para eso precisarías, no sé, un ingeniero que nos explique exactamente cómo se produce el combustible, ¿no? Porque el petróleo es la materia prima de todos estos combustibles, la nafta, el gasoil y el supergas, ¿no? Y cómo que se va destilando y van saliendo los distintos subproductos. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo de qué costo es para una parte y qué costo es para otra? Bueno, eso es algo que muy técnico, ¿no? No es lineal. Porque no es como decir, no sé, el costo del aceite es, claro, lo que yo pago al grano que le saco el aceite y cuánto le pago a la empresa que lo hace. Ahí hay un canal directo, pero acá como tenés muchos subproductos que vienen del mismo, es más difícil. Pero bueno, los subsidios, tiene mucha razón el oyente que manda la consulta. Hay muchísimos subsidios en nuestra economía para todos lados, desde nada, subsidios, por ejemplo, del BPS en los aportes patronales que se da a estas empresas sí, estas empresas no, estas pagan más, estas pagan menos, por esta ley, por aquella otra ley, ¿no? Es como un mundo muy, muy complejo, pero también hay subsidios que se le dan, bueno, esto del supergas es porque, bueno, el supergas es un combustible
que se utiliza mucho, no solo para cocinar, que lo usa más de, creo que el 90% de las familias uruguayas, sino para calefaccionarse en invierno, tal vez menos ahora que antes, porque la electricidad es ahora muchísimo más utilizada, pero no es algo que lo consumamos todos por igual. O Ujú. sea, hay familias, digamos, también dependiendo del ingreso, más allá de que todos lo usemos para cocinar, el porcentaje digamos, dentro de tus ingresos que vos pagás por el supergas, cuando vos ganás mucho menos, como el costo es fijo, o sea, vos para aprender la cocina, digamos, una familia de, no sé, 4 o 5 personas que precise, no sé, una garrafa por mes, no importa si es más rica o más pobre, la cantidad de gas que consumís es la misma, pero lo que representa en tu presupuesto es mucho mayor si tus ingresos son más acotados, ¿no? Entonces, debido a eso, ahí ¿no? Se planteó como que, bueno, el supergas, nada, está bastante subsidiado. Hay algunas propuestas y me parece que en ese sentido están bien, o sea, decir, ¿por qué tengo que subsidiar a todos los uruguayos? Subsidiemos Sí. solo a aquellos que lo precisan. Ujú. Bueno, pero ¿cómo lo definís? ¿Qué Claro. herramientas tenés? ¿No? Lo del IVA personalizado que había propuesto Cabildo Abierto, y antes no es una idea que, digamos, tan nueva, ya se había propuesto antes. Sin embargo, técnicamente es bastante difícil de instrumentar. ¿Por qué? Bueno, porque cuando vas al supermercado y pones la tarjeta, debería haber, digamos, tiene que haber un programa que conecte. Ah, vos sos fulano, entonces va, mira la base de la DGI, cuánto vos declaraste de ingresos, tanto. Ah, entonces te cobro este IVA. Si vos estás acá, te cobro este otro. Es difícil, o sea, eso sí se hace porque ya se hace. Hubo, no sé si sigue habiendo, pero hubo un descuento especial del Supergas para las familias que tienen las tarjetas que da el MIDES, la tarjeta de asignaciones familiares y la tarjeta Uruguay Social. Pero bueno, tal vez hay más familias que no están categorizadas que tienen, digamos, porque esas familias que tenían digamos, que tienen esas ayudas, eso venía de el 2019. No se hicieron nuevas visitas en 2020 por el causa del COVID, entonces todas las familias que tienen ese beneficio son las mismas que ya lo tenían de antes, pero tal vez, Sí. bueno, los números nos dicen tenemos 100.000 nuevos pobres, el año pasado, ¿no? No sé qué está pasando en 2021, pero entonces tal vez más familias deberían precisar esas ayudas que, bueno, no las estamos dando. En todo Entonces, caso, como idea y un poco para ir terminando, podemos sí, quedarnos de acuerdo que como concepto, después vemos cómo lo llevamos a la práctica. Los subsidios son una herramienta, llamémosle así, democratizadora y dinamizadora valiosa para aquellos sectores de la sociedad que no pueden acceder por sus fragilidades a determinados bienes y servicios. Hasta ahí, eso no, lo pondría en ¿no? condicional. Eso podría ser si se usaran solo en ese sentido, pero hay No, bueno, subsidios bueno, para justamente todos iba a ser, lados. está perfecto, Ah, profe, iba a ser la segunda parte del enunciado. por eso. El problema es cuando el subsidio se vuelve tan general, tan genérico, que paradójicamente también alcanza a quienes no lo necesitan. Y es más, muchas veces estos, por capacidad de consumo, lo terminan usando más que los que menos tienen. ¿Es así? Bueno, eso de este subsidio en No, particular que estamos yo hablo en hablando, pero general del subsidio, no de este no, no, pero hay particularmente. subsidios para todos lados y subsidios que se dan por presiones políticas para sectores que, bueno, no lo necesitarían, ¿no? O sea, el Estado uruguayo, digamos que subsidia las exportaciones. Todas las exportaciones en Uruguay reciben lo que se llama devolución de impuestos, porque, bueno, esto de que no hay que exportar impuestos, etcétera, Bien. etcétera. Pero bueno, el sector automotriz tiene unas devoluciones
el doble del resto. ¿Por qué? Bueno, porque hace muchísimos años se decidió que había que promover la industria automotriz en Uruguay. ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, no sé, no lo hemos vuelto a discutir Bien. hace ya Y volviendo al muchos años. Supergas, y sé que te tenés que ir, y además yo tengo que recibir a Sí. Antonio Ladra también, pero volviendo al Supergas, se ha insistido mucho. Hay gente que calienta la piscina con el Supergas. Ah, sí. Yo conozco, la verdad, porque la piscina ya ha dejado de ser algo tan excepcional. Conozco, tengo un hermano que tiene un ranchito en el este y logró meterle una piscina, ¿no? Ah, Quiero bueno. decir, No sé, no sé con qué la ¿querés está. conocer No, querés exacto. conocer a mi hermano? No, lo que quiero decir es que la piscina dejó lo que cuando éramos gurises, vos y yo, bueno, yo soy mucho más grande que vos, entonces quizás no lo tenés tan claro. ¿Te acordás que la imagen de alguien que tener piscina era de una capa social increíblemente favorecida? Y ya no lo es tanto, hasta ahí podemos ir de acuerdo, ¿no? Bueno, pero tampoco es una necesidad básica para tener que Ay, subsidiar el no, Estado el supergas pero para calentar el agua de la piscina. bueno, No no, importa, no a lo que importa vos, qué nivel económico tengas, no no, me Gabriela, parece. no, pero me tirás cualquiera porque yo no hablé de eso. Yo lo que No, quise decir es, bueno, ¿usted conoce alguna persona en la Tierra que tenga piscina? ¿Que tenga una casita con una piscina? sí, ¿Conoce? alguna persona Conoce. conozco, pero no que Bien, bien. caliente el agua, No, no no. sé, con agua. A eso iba, doctora. ¿Conoce a alguien que calienta la piscina con supergas? No, ¿Alguien nadie, calienta la nadie. piscina con supergas? No sé, supongo que debe haber, pero yo no Bueno, conozco. habrá uno, habrá dos, pero No sé. sostener la idea de que porque hay uno o dos que a lo mejor calienta la piscina con supergas, habría que sacarle el subsidio al supergas, No, eso suena un tanto exagerado. totalmente de acuerdo contigo. Es que digamos que las políticas deben basarse siempre en evidencia. Esa es una máxima que yo creo que hay que mantener. Y bueno, entonces demuestren, denme datos, pongan Claro. arriba de la mesa quién consume qué y con qué costos, y en base a eso Bien. elaboremos las políticas, ¿no? Y no por, me parece, o el vecino de mi amigo tiene, bueno, mi hermano de no sé qué, o sea, no sé, esa no es una base seria para elaborar ningún tipo de políticas. Hay muchísimos subsidios cruzados, además que se llaman. Uno que de combustible, que capaz que se junta con otro tema del que habíamos hablado, que eran los fideicomisos, ¿no? Hay en el combustible, a través de un fideicomiso, un subsidio al boleto de Montevideo, Sí, ¿no? Que es, no sé, creo que es pesos y algo, lo paga el precio del combustible, del gasoil, ¿no? Entonces dicen, bueno, si ese subsidio se sacara o sea, o hay que aumentar el boleto, o el subsidio hay que pagarlo de otro lado. ¿Mm? Ahora, se hizo en un momento y bueno, esas cosas se bien. hacen y después quedan para siempre, porque si no, deshacerlo es muy costoso. Bueno, Entonces, nada, todo es, no sé si aclaramos más o confundimos, no lo sé, no, me parece que pero aclaramos un poco más, pero me parece que tenemos que seguir hablando de estos temas, ¿verdad? exacto, sí, sí, hay que Bien, bien. mantener esta línea. Te mando un beso grande y cariñoso y te dejo porque Bueno, me voy a tirar un chapuzón a la piscina que caliento a supergas. ay, qué bien. Bueno, un día Cuando, como hoy cuando está éramos lindo. chicos, nosotros calentábamos, cuando éramos chicos, mi vieja calentaba, en realidad iba a mentir, porque iba a decir que calentaba el agua para bañarnos a supergas, pero era porque cuando éramos gurises muy chicos nosotros, cuando digo nosotros, mi hermana y yo, después vinieron otros Sí. hermanos, en casa no había agua caliente en cañería, no teníamos Ah, calefón, no tenía. calefón, ¿no tenía? No, Ah. le asombra, ¿verdad? Que haya personas que no tengan No, calefón. no, no, está bien, no, no, me parece bien. Calentábamos la olla, nos bañábamos en olla cuando yo era chico. Mis primeros baños eran en olla y recuerdo que mi viejo vino un día de laburo, es herrero de obra, mi padre, mi madre eh, empleada doméstica, y entonces volvió con un Rialco, ¿verdad? aquello, sí, sí, sí. Que eran eléctricos, y a partir de ahí empezamos a tener un sistema de agua caliente que venía en formato de Carísimo. lluvia.
carísimo además, porque eso en esa época la Sí, la electricidad. electricidad te No, no, no. comería la vida, sí, No, sí. y a veces no era ni siquiera en supergas, ¿no? Lo calentabas arriba del primus, Bueno, no, por eso iba a el decir que agua iba a mentir, caliente. porque no teníamos Ah, garrafa, no, no, era primus, era el primus. primus. Sí, claro, Bueno, claro, claro. lo que pasa es que yo, con relación a vos, Gabriela, fui mucho más pobre y soy mucho más viejo. Entonces, por eso sé esas cosas. Ay, pobrecito, dale. Chao, Gaby. Bueno.